Señoras y señores, estamos en el segundo capítulo de ¿Vieron eso? El programa en el que discurrimos sobre muchos temas con el señor Merpin, que está aquí al lado. Buenas tardes, noches. Sí, muy buenas tardes. Feliz de estar en el segundo programa, cuanti más que todavía no hicimos el primero. Pero bueno, esta casa está embrujada. Son los milagros que podemos hacer con la tecnología. Y en nuestro segundo programa tenemos de invitado al señor Ignacio López. Para el quien pedimos un aplauso. Un aplauso. Muchas gracias. ¿Por qué? Porque el tema de esta emisión es nada más y nada menos que el origen de los efectos de magia y su importancia. Es decir, conocer, es necesario, ¿no? Conocer el origen, la historia de un efecto de magia. Si no, cada uno responderá como quiera. Empezamos con el señor Merpin, que es el que tiene la palabra en este programa. Bueno, a la pregunta de si es necesario conocer el origen del efecto de magia, yo diría que no es tan necesario, sino obligatorio, señor. No, señor. Sí, claro, obligatorio. Y ustedes son testigos. Nos está señalando con una sola mano. Una sola mano. Ustedes son testigos encarnados. Testigos. Había cuenta que tomaron muchos años mi curso, la importancia y el hincapié, ¿no? ¿Sabes lo que significa hincapié? ¿Qué? Un indio que tiene un solo pie. No. El hincapié que siempre se hizo en estudiar la historia de la magia, el origen, el devenir de los juegos. En ese sentido, hago mías las palabras de Guy Jarrett, el gran fabricante y constructor de aparatos del principio del siglo XX, que entre paréntesis fue el que le renovó la estética al show de Thurston. Bien. Guy Jarrett, autor de un excelente libro sobre ilusiones también, Guy Jarrett dijo: estudiar magia es estudiar la historia de la magia. Y no encuentro una frase más sabia que esta al respecto, porque ¿qué es estudiar magia si no estudias el origen del efecto? ¿Quién lo inventó? ¿Quién lo creó? ¿Quién lo desarrolló? Y después, más adelante, después de la participación de Nacho, me gustaría introducir el concepto de creador y criador, que es un concepto del señor Don Alan, pero eso más adelante. Bien. Así que recomendamos que escuchen estos audios. Más adelante. Sí, paren ahora y escuchen más adelante. Pues bien, decía que... Ajá. Un lapsus. ¿Qué es estudiar? Si bien, como bien decía, ¿qué es estudiar un juego de magia sin conocer su origen y su creador? Es simplemente aprender a hacer un efecto. Aprender a hacer, como vulgarmente se dice, un truco. La palabra que tanto disgustaba a nuestro querido René Laván. Para estudiar de verdad el arte de la magia, hay que estudiar el origen. Y fundamentalmente, quién creó el juego. Y si es posible, leer la biografía del que lo creó. Saber en qué circunstancias lo hizo. Por qué, cómo se vestía. Tal vez parezca exagerado, tal vez parezca improcedente, pero todo eso nos va a acercar a la verdadera meta que debe tener todo aficionado cuando aprende un juego de magia. ¿Qué sería? ¿Cuál sería esa meta? Entender cuál es el espíritu del juego. Parece una verdad de perogrullo lo que estoy diciendo, pero son ustedes testigos que mucha gente aborda un efecto de magia, incluso lo hace, incluso forma mucho tiempo parte de su repertorio, y en el fondo no lo entendió nunca. Yo también he sido víctima de eso, a mí me ha pasado. Ejemplos, por favor. Inmediatamente. Bueno, me agarrás de improviso. Ejemplos de... De malinterpretar un juego o interpretarlo mal, ¿verdad? Bueno, todos los juegos que hago, en realidad. Están malinterpretados. Y en un principio sí, no los entendía, los fui entendiendo con el tiempo. No sé, la bolsa y el huevo, los aros chinos, los cubiletes, el sueño del avaro.
Juegos que yo empecé a trabajar cuando tenía 12 años, cuando ingresé en la magia, en el año 77. Y los vengo haciendo. Los entendí recién ahora, hace poco. Los fui entendiendo. Porque también lleva un tiempo. ¿Qué errores cometías? Para que sea bien concreto la idea de no entenderlo. Y tomar el efecto y hacerlo como me lo habían enseñado. Y probablemente el que me lo enseñó tampoco lo entendía mucho. Y es así esa cadena de... Se suma esa cadena de errores. Como... Por ejemplo, en el caso de las bolas de esponja... No, yo no hablé nunca de la bola de esponja. Sí, dijiste. Dije la bolsa y el huevo. Ah, es verdad, tenés razón, pero la bolsa... Rebobina la cinta. La bolsa y el huevo, por ejemplo, al principio, ¿cómo lo hacías? ¿Y cómo lo haces hoy? ¿O qué cambiaste? Claro, y bueno, mirá, por ejemplo, la bolsa y el huevo ya estuvo muy mal aprendida, estuvo mal parida como lo aprendí, porque fue así. Yo me acuerdo que fui un día al Centro Mágico Fumanchu, pongámonos de pie, y tenía muy bien, gracias. Ahí está, nos pusimos, sí, sentamos, ¿no? Y tenía muy poco dinero. Yo todas las veces juntaba plata y una vez por semana iba al Centro Mágico Fumanchu y con la plata que había juntado, que ahorraba, le robaba un poco a mis padres y qué sé yo, decía, ¿qué me alcanza con esto? ¿Qué puedo comprar con esto? Y ese día me alcanzaba para un huevo. Chan. Para un huevo de plástico, que en esa época lo fabricaba Bernet. No sé si sigo fabricando los huevos de plástico Bernet. Entonces, Partido a la mitad. ¿Esa versión? No, ese es el Siliné, que ya lo tenía, o lo tuve después. Esto era un huevo. Ah, un huevo. Pero me venden un huevo. Y digo, ¿y para qué quiero un huevo? ¿Qué puedo hacer con un huevo? Y me dice, bueno, ahora te compraste el huevo. Después pedir a tu profesor que te enseñe cómo se fabrica la bolsa para hacer un juego que se llama la bolsa y huevo. O sea, yo empecé a hacer el juego porque tenía plata para comprar un huevo. Y después me enseñó cómo fue la bolsa, me la fabriqué yo mismo con un pedazo de jean. Y lo empecé a hacer porque era lo único que podía comprar. Lejos estaba yo de entender la profunda simbología que tiene ese juego. Entre paréntesis, después de hacerlo 40 años, lo entendí después de leer el libro El arcoíris mágico de Juan Tamariz, que fue hace el año pasado o el año antepasado. Bueno, creo que di suficientes razones y motivos que avalan la necesidad de entender el origen. Igual hay muchas veces que el caso de que la persona lo hace, por ahí lo está haciendo bien, por ahí parece que lo entiende, en realidad no lo entiende. O sea, hasta que si yo tomo y agarro la rutina de cubilete de Vernon, la hago igual, voy a tener un éxito con esa rutina, va a funcionar todo, pero por ahí no entiendo por qué funciona. Claro, totalmente. Entonces muchas veces pasa que, o sea, no cometes errores, sino que lo estás haciendo bien, pero ni siquiera tenés conciencia de lo que estás haciendo. Muy bien, pero ahí estamos entrando en otro tema, que es el tema de que la magia también puede ser un arte de conductista, de la conducta. Es decir, si vos te conducís como un mago, podés hacer creer a la gente que sos mago, aún no sabiendo nada. Es decir, te paras así, te paras asá. Bueno, que es así como yo empecé. Yo veía cómo se paraba Shimada, cómo se paraba Channing Paul, y dije, bueno, me paro así, más o menos, miro así. No tenía mucha idea, lo hacía porque lo hacían ellos. Pero funcionó. Qué sé yo, iba funcionando. Claro. Y después concientizaste. Después, claro. Pero tampoco está mal eso, porque el arte debe ser así. Como dijo Goethe, al principio fue la acción. Primero es la acción. Ahí va. Después viene la reflexión. Primero es la acción y después reflexionás. Porque aparte, el búho de Minerva despliega sus alas al anochecer. Muy bien. Es cierto. Nacho, ¿podrías entonces contarnos en qué juegos vos has profundizado? Y después si me dejan yo también voy a dar un juego que yo profundicé. Dale. Pero vos para el próximo programa. Sí. No, mentira. Igual una cosa que quería decir que para mí... No, acá vos contestás lo que se te pregunta. No, que voy a contestar Bueno, está bien. voy a decir Dale, habla. Pero no, lo que me pasa a mí que cuando yo empecé a investigar los juegos, cuando empecé a meterme en la investigación y todo eso, no era tan consciente de esto, de la importancia de conocer el efecto. Lo hacía porque me interesaba. O sea, me producía curiosidad. Me producía curiosidad saber cómo se hacía, a ver cómo lo hacían otros magos, cómo se hacía antiguamente. Sí, pero tenés cuidado porque tanta curiosidad te puede llevar a desviarte. Eso sabemos que solo te ocurre a vos. ¡No, señor! Y nada, como que para mí también pasa que
no sé si a todos los magos les pasará, pero sentís la necesidad de investigar, de saber más, de querer conocer. Más allá de decir, no, esto me va a servir para que yo haga mejor el efecto. Nada, Claro. no tiene nada que ver. O sea, uno lo hace sin pensar en eso, lo hace por curiosidad, porque le ama el efecto. Y ahí vas descubriendo esto que dijo recién Erping, cómo se fue contextual, cómo fue diferente en distintas épocas, por qué impactaba tanto, cómo se transformó. Por ejemplo, yo que investigo, ahora sí, respondiendo a tu pregunta, investigué mucho la carta en el pañuelo y la sigo investigando, el efecto. Yo no entendía por qué funcionaba tanto. A mí me parecía increíble el efecto. Recuerdo cuando lo vi por primera vez a Tamariz hacerlo, me impactó mucho. Pero cuando lo hacía en público decía, el efecto es muy fuerte, es más fuerte de lo que uno piensa, ¿no? ¿Por qué tanta esa fuerza? Y uno ahí ve muchas cosas en la imagen, en esa transposición de una imagen, y qué sé yo, que genera un impacto. Pero más todavía antiguamente, como se hacía de forma antigua, con un pañuelo prestado, con cenizas que se cargaban en un arma, bueno, todo eso muestra cómo ese efecto funcionaba y la potencia que tenía, tanto que estaba publicado en varios libros antiguos ya, o sea que era un efecto que se hacía, que seguramente era muy bueno porque se hacía mucho. Sí, y entonces ahí hay algo en ese efecto. Y claro, y me gustaría agregar algo al respecto, una curiosidad saludable de este efecto, que es uno de los pocos efectos, muy poco contado con los dedos de una mano, y de la mano de René, o sea, muy contado con los dedos de la mano, o de la mano de René, caricaturizado por el que dibuja a los Simpsons, que les hace 4 dedos nada más. Que Chiste más forzado que... entró forzado. Hay que meterlo con presión. Que es uno de los pocos efectos que es combinación de efectos, que sabemos que acá estamos todos muy en desacuerdo de la combinación de efectos, somos del club de los que estamos totalmente de acuerdo. Estamos haciendo un grupo de Facebook que está en contra de todos los combinadores de efectos. Sí. Hacer un efecto y punto, basta. ¿Qué? Claro. Pero acá se da la coincidencia de que no se debilita el efecto. Y estamos hablando que es un pañuelo que cambia de color, o que cambia de color y que encima se adivina el naipe que ha sido seleccionado por el público. Y vos fijate que ahí también radica el encanto, es un efecto muy raro, es para analizarlo, excede el marco de esta podcast, analizar este efecto, pero vos fíjate que si vos haces un simple cambio de color de pañuelo no es tan efecto. Y vos dirás, claro, porque no es que se cambie de color, aparece una figura, pero si vos pones otra figura, se parece que es el ratón Mickey, para hablar de gente que tiene 4 dedos en la mano, para seguir sosteniendo el chiste. para seguir en esa línea, nadie se va a reír, como cuando Nico Gentil imita al ratón Mickey, que no se ríe nadie. ¿Y por qué? ¿Y por qué? O haces aparecer, no sé, la foto de, qué sé yo, de Gandhi. Sí. Ay, no es efecto. ¿Y por qué con el naipe sí es efecto? Por la potente simbología intrínseca del naipe, que es como trasvasado a una tela. O sea, es un efecto bellísimo, muy misterioso. Y lo dicho, no se debilita en la combinación. Es para analizarlo largo y tendido, pero paremos acá porque es para seguirlo, ¿no? Sí, y justamente eso es lo que me ayudó a entender cómo fue el devenir, la evolución del efecto, y entender por qué funciona tanto, ¿no? Ver cómo en otras épocas se hacía de otra manera, y eso me llevó a pensar en eso. Y bueno, así con otros efectos también. Siempre me interesa, y es muy enriquecedor para uno, y muchas veces lo ayuda a repensar rutinas, porque si metía muchas versiones y empieza a ver otras maneras de hacerlo, por ahí encuentra cosas que no encontraba antes. Igualmente, yo quiero decir algo. Dígalo. Estoy muy dolido con vos, Nacho. No. Porque no me gustó eso que dijiste. Yo investigué no porque haga falta, sino por curiosidad Mal. qué sé yo. Y me duele mucho porque yo en clase siempre tengo a bien decir que para arribar al verdadero conocimiento de un efecto, que hay que hacerlo, amarlo. Y no se puede amar un efecto si no conoce el origen. Así como no podés amar a otro ser humano, qué sé yo, a tu novia, a tu pareja, lo primero que vas a hacer después de conocerla
no sé, tener sexo con ella, hacerle pagar el alojamiento y después inmediatamente querés saber un poco más de ella, ¿o no? De dónde viene, dónde nació, cuál es la familia, todo ese tipo de cosas. El nombre. El nombre. Muy bien, muy bien. Bueno, tal cual. En este saludable paralelismo... Vos creíste que se lo habías transferido a Nacho y no, Nacho ya lo tomó por placer esa investigación. No, pero igual yo, cuando lo investigaba, digo, yo lo empecé ya a los 15 años, cuando veía a Tamariz, ya lo quería hacer, me compré un pañuelito y ahí empecé a investigar. Quería saber cómo se hacía, no traía instrucciones, el pañuelo, decía, ¿cómo se hace esto? Ah, es verdad, sí. Todo eso me fue llevando. Después sí, cuando empecé a estudiar y a ver todo eso, me fui metiendo más y más, pero siempre, todos los juegos que yo hacía, trataba de averiguar y de saber quién era. Al principio siempre por curiosidad, porque me despertaba eso, ¿no? De tratar de ver cómo se hacía antes, obviamente, cómo se hacían otros magos. Muy bien, pros y contras, o en qué perjudicaría a un mago, yo, joven burgués y mago, el no saber el origen de un juego. Voy, lo hago, ¿qué me veo perjudicado? Bueno, yo creo que jamás vas a llegar al real espíritu del juego, no lo vas a conocer perfecta y redonda y exclusivamente si no conoces el origen, quién lo inventó. Si se puede saber quién lo inventó, es juego que no se sabe, que no hay acceso. Sí, yo creo que y a público que se ve, para mí que no se transmite, no sé si se transmite igual. Claro, es muy interesante eso que acaba de preguntar él. ¿Qué siente el público? Pregunta. Está muy bien. Mirá, una vuelta, una persona muy inteligente, muy sabia, me dijo lo siguiente. ¿Nombres? ¿Queremos nombres? No, no importa. Porque es largo de explicar. Pero esta persona, yo le había venido con una queja de que yo en un show me había equivocado y me falló y qué sé yo. Y esa señora me dijo, usted se hace problema por nada. ¿Usted sabe qué es lo que quiere ver el público? No sé, ¿qué quiere ver? El público lo que quiere ver es amor, me dice. Claro. Luego entendí que lo que el público ve, lo que de verdad fascina y subyuga el alma del público, es ver la relación de amor del artista con sus objetos. Eso es el mago. Ver ese amor, esa pasión, esa dedicación, como decimos en el fascículo, Nacho, que esas horas, días, meses, años de entrenamiento, de masturbación solitaria, se ven plasmada en la eyaculación, en el rostro, artística, en el rostro del público. ¿No es cierto? Ese acto de amor. Pero ¿cómo podés amar a algo que no conoces? Sabiendo el origen, sabiendo su devenir. Creo que estás en mayores condiciones de amar el juego y así poder transmitirlo a ese gran voyeur que es el público. Por eso la mejor película de Hitchcock es La ventana indiscreta, porque es una gran metáfora de todo esto. El público, el ser humano es un gran voyeur, quiere ver el amor en el otro. Es verdad. Sin ir más lejos, un breve ejemplo, y ahí Nacho vos andás concluyendo este primer segundo podcast. El segundo, claro. El otro día, cuando actuamos que actuaste vos y Manuel Yasser, que también es un investigador y un conocedor de magia, efectos, porque está muy apegado a Tamariz, había público que estaba mirando, que eran otros artistas de otra índole, y les llamaba mucho la atención, yo comparto también, payaso, gente que le llama la atención el mago por esto mismo, por el elemento, todos lo dicen de una manera más vulgar, dice, las cositas de los magos, ¿no? Esa cosa de que sacan un objeto y cómo lo manejan y la manera en que lo tratan y lo trabajan, digamos. Ahí me parece que está esa manualidad, esa artesanía que vos siempre destacás. Mira, yo a veces lo comparo también con cuando ves a un mago haciendo cuando inventa un juego, que ya no es estudiarlo, sino el propio, y lo ves hacerlo en escena, al creador, que lo hace, muchas veces pasa, o lo que yo siento es que se ve que lo transmite de una manera distinta que si está haciendo un juego que no es el de él, ¿no? Entonces, cuando lo estudias, un juego que no es tuyo, creo que alcanzás eso, ¿no? El conocerlo y hacerte lo propio, como que ahí forma de ser parte originaria tuya, a pesar de que no es tuyo, ¿no? Pero me pasa eso, yo magos que lo voy a hacer el juego original, o sea, de él propio, el creador, lo transmite de una manera y le da una pasión que solamente se compara al que hace el juego cuando lo estudia, ¿no? Cuando lo estudia con profundidad y llega a ese nivel. Bueno, ¿y qué te parece si para redondear te cuento el concepto anteriormente prometido
de creador y criador. Sí. ¿No están en los fascículos? No. Perfecto. Es una primicia, señor. Es una primicia, no me gusta. Yo no quiero tocar los temas del fascículo. Acá, todo bien separado. Muy bien. Bueno, cerramos con el concepto. Dale, tenemos un minutito más. Nos pasamos. El gran mago Don Alan, gran genio que revolucionó el close-up a mediados del siglo XX. D-O-N-A-L-L-A-N. Sí, Por quien quiera buscar en YouTube. sí. Para que lo, como se dice ahora, lo googleen. ¿Te gustó esa? Bueno, Don Alan. Sé todas las palabras que va a decir Sí, antes de que las sí, diga. no tengo. Don Alan, en el libro de la biografía de Don Alan, escrito por John Ragenbauer, creo que lo escribió, si no me equivoco, libro que me prestó gentilmente mi gran amigo y oráculo de la magia argentina, Pablo Zanata. Nos ponemos de pie. Nos ponemos de pie, Pablo. Pablo. Muy bien, nos sentamos. Dice, yo no creé el mazo ultramental. Yo no creé el mazo d'ébano. Yo no creé el choc-up. Ni el tazón de Benson. Pero yo los crié. Los acuné. Los desarrollé. Vale tanto como el que los creó. Es decir, cuando analizamos un efecto, cuando estudiamos un efecto, tenemos que tener muy presente al creador, obviamente, pero también al criador, aquel que logró desarrollarlos, acunarlos, criarlos, engrandecerlos, Llevarlo a su máxima sí, expresión. robustecerlos. Es decir, tenemos que estar siempre agradecidos a Al Weasley, que creó el choc-up, pero también a Don Alan, que con el choc-up hizo esa maravilla. Tenemos que estar muy agradecidos a Joe Berg, que creó el Ultramental Deck, pero también a Don Alan, que creó esa maravilla de presentación del mazo invisible y qué sé yo. Tenemos que estar muy agradecidos a Joe Carson, que inventó la bola zombie, pero no menos agradecido a Neil Foster, que la popularizó. Es decir, queda muy claro el concepto de creador y criador, concepto del señor Don Alan, que también nos ponemos de pie cuando nombramos a Don Alan, carajo. Por favor. Bueno, Última parada de pie. Nicolás Gentile no se puso de pie. No, ya me cansé. Yo soy el más joven. ¿Algún aporte más, Nacho? ¿Algo más? ¿Últimas palabras? Última palabra, Muy bueno, rápido. agradecer la invitación. Por favor, Que este vine segundo. desde Morón hasta acá para hacer esto. Para estos minutos. Así que nada, muy conforme, muy contento. ¿Vas a volver? Y vuelvo cuando quieran, cuando me llamen o cuando esté por acá de casualidad. Muchas gracias. Yeah.